Hoy vamos a analizar los capítulos finales de La Guía para Invertir de Padre Rico. El libro nos ha llevado por un camino muy claro, ¿no? Desde la mentalidad, construir un negocio, hasta ser un inversor sofisticado. Pero todo camino lleva un destino. Y la pregunta hoy es, bueno, ¿cuál es ese destino final? El libro enseña a ser rico, pero ¿qué significa ser un inversor que es, digamos, rico? Y además, bueno, creo que esa es la respuesta que buscamos. Es una pregunta excelente, porque la conclusión de esta filosofía no es solo un número en el banco. La respuesta que nos dan las fuentes se divide como en dos grandes temas. El primero es la fase final del inversor, que el libro llama el control número 10. La responsabilidad de retribuir. Y vamos a ver que no es caridad opcional, es una pieza clave del plan. Y el segundo tema es el mundo en el que estamos ahora. La conclusión dice que las reglas para crear riqueza cambiaron, o sea, drásticamente. Las viejas estrategias ya no aplican. Así que la misión es doble. Primero, entender cómo la generosidad encaja en un plan para volverse rico. Que suena contradictorio a primera vista. Totalmente. Y segundo, descifrar por qué hoy lo que tienes en la cabeza puede importar muchísimo más que lo que tienes en el banco. Me parece perfecto. Y para esa primera idea, la de la generosidad, el libro nos mete de lleno en una escena bastante incómoda, una partida de golf. Ajá. El autor está con un viejo amigo, Dan, y de repente Dan explota. Lo acusa de ser codicioso, de enriquecerse a costa de los demás. Y me llama la atención esa escena, porque esa acusación, la de codicioso, creo que es algo que mucha gente piensa sobre los ricos, ¿no? ¿Cómo enfrenta el libro esa tensión? Fíjate que la aborda de una forma muy particular. En lugar de defenderse, usa la acusación para diagnosticar el problema de fondo. La reacción de Dan, según el libro, no es malicia. Es el resultado de una creencia muy arraigada, casi una programación. ¿Cuál? La idea de que la riqueza es un juego de suma cero, que para que alguien gane, otro tiene que perder. Y la teoría que presenta es fuerte. Dice que la pobreza es en gran parte una condición aprendida. Aprendida. ¿Cómo? Aprendida por un sistema educativo que te enseña a ser empleado, no inversor, y por la falta de conversación sobre dinero en casa. Ok, la idea de la pobreza aprendida es potente, pero un cínico podría decir que suena un poco a culpar a la víctima, ¿no te parece? Es una objeción totalmente válida. Y creo que la respuesta del libro no está en la teoría, sino en lo que hace el autor después. Lo fascinante no es tanto el debate moral, sino la acción. No le da un sermón a Dan, no discute. Simplemente le dice, reunámonos mañana, quiero mostrarte algo. Y le muestra el juego de mesa Cashflow. Exacto. El enfoque cambia inmediatamente. Se mueve del debate hacia una herramienta. No es tu culpa ser pobre. Es, aquí tienes un método para desaprender esas ideas. El lenguaje del dinero. El libro insiste mucho en eso. Hay una cita que dice algo como, las palabras son las herramientas más poderosas que tenemos, porque afectan nuestro cerebro y nuestro cerebro crea nuestra realidad. Suena un poco abstracto. ¿Cómo lo hace práctico un juego de mesa? Lo vuelve tangible. El juego te obliga a usar y a entender palabras como flujo de efectivo, activo, pasivo. Claro. Al principio son solo términos en un tablero, pero después de jugar varias veces, tu cerebro empieza a ver el mundo real a través de ese vocabulario. Empiezas a pensar diferente. Sí. Te preguntas, ¿esto que voy a comprar es un activo o un pasivo? Y de repente, el mundo ya no se divide en cosas que quiero y cosas que no puedo pagar. Sino en cosas que me dan dinero y cosas que me lo quitan. Exactamente. Te cambia el software mental. Por eso el autor dice que sus productos no son para todos. Son para quienes quieren cambiar ese software. El deseo es el primer paso. Entiendo el punto. Es como aprender a leer. Antes de saber, las letras son solo rayones. Después, son mundos enteros. Pero, ¿cómo conectamos esto con la generosidad? Hasta ahora parece que hablamos de acumulación personal, de salir uno mismo de la carrera de la rata. Ahí es donde el diseño del juego revela toda la filosofía. El tablero tiene dos partes. La primera es esa, la carrera de la rata, el círculo de trabajar para pagar cuentas. ¿De la que todos quieren escapar? Claro, pero el objetivo no es solo escapar. Una vez que generas suficiente flujo de efectivo pasivo, saltas a la vía rápida. Y es ahí, en esa vía rápida, donde se revela el propósito final de la riqueza. Es donde los jugadores pueden comprar sueños. Sí, y ahí es donde se pone interesante, porque no todos los sueños son iguales. Cierto.
Recuerdo que hay opciones como comprar un jet privado, una isla, los clichés de la gente rica. Esos son los sueños de indulgencia personal. Pero el juego te presenta otro tipo de sueños, que son igual de importantes para ganar. ¿Cuáles son? Son sueños para crear un mundo mejor con ese exceso de riqueza. El tablero tiene casillas benéficas muy específicas que puedes comprar para cumplir tu meta. Ah, claro. Como donar para... no sé. Exacto. Para fundar una biblioteca para niños, o financiar un centro de investigación para el cáncer, o hacer un donativo de fe a una causa espiritual. El juego te está diciendo que un plan de riqueza sofisticado debe incluir un plan de generosidad. No es algo que haces si te sobra al final. Para nada. Es una meta estratégica. O sea que, volviendo a la acusación de codicia de Dan, esta filosofía la redefine por completo. La codicia sería quedarse en esa vía rápida solo comprando yates y jets. Precisamente. El verdadero éxito, el ganar el juego, implica usar esa misma ambición para generar un impacto social. Totalmente. Se trata de ver la riqueza como una herramienta de un poder inmenso, y acapararla es un mal uso de ese poder. El libro lo ilustra con los ejemplos de la vida real del padre rico. Él no solo acumuló, construyó un sistema para distribuir el dinero de forma efectiva. Cierto, lo de la Fundación contra el Cáncer. Sí, que era una causa muy personal para él, porque su propio padre había muerto de eso. Pero también financió un pabellón hospitalario, construyó un edificio para su iglesia, fue mecenas de las artes. Y lo más impactante no es solo la cantidad, es la estructura, ¿no? El libro dice que creó fundaciones y fideicomisos, que estaban diseñados para seguir donando dinero mucho después de su muerte. Exacto. Estaba pensando en el legado, en un impacto que lo trascendiera. Exacto. Se trata de construir un motor de generosidad que siga funcionando solo. Y psicológicamente, el libro afirma que esta quinta fase, la de retribuir, fue la que más felicidad y paz le trajo en sus últimos años. Cierra el círculo. El último consejo que le da al autor resume todo el viaje. Sigue adelante, sigue ocupándote de tus asuntos, sé fiel a tus sueños y todos tus sueños se harán realidad. Implicando que los sueños de impacto social son tan importantes como los de libertad financiera. Son parte del mismo plan. De acuerdo. Esa es la visión del inversor ideal, el destino final del mapa. Pero, ¿es posible llegar ahí, en el mundo de hoy? La conclusión del libro parece decir que las reglas han cambiado por completo. El título es muy provocador. ¿Por qué ya no hace falta dinero para hacer dinero? Uf, eso choca con todo lo que nos han enseñado. Es una afirmación radical, sí. Y para explicarla, el libro nos da un pequeño recorrido por la historia económica. La divide en 3 grandes eras. La era agraria, la riqueza era la tierra. Si no nacías con tierra, tus posibilidades eran casi nulas. La regla del 90-10 era una barrera de nacimiento. El 10% de la gente controlaba el 90% de la riqueza. Exacto. Luego, la era industrial, donde la riqueza era el capital. Fábricas, maquinaria. Se necesitaba mucho dinero para hacer dinero. Pero ahora, dice el libro, estamos de lleno en la era de la información. Y aquí las reglas del juego se invirtieron. Y para ilustrar eso, usa una analogía que me parece brillante. La toma de Thomas Friedman. Compara los símbolos de poder de las 2 últimas eras. Dice que el poder en la era industrial, sobre todo en la Guerra Fría, se resumía en la ecuación de Einstein. E igual a mc². Energía, masa, poder atómico. Correcto. Un poder físico, tangible, militar. El país con las mejores armas dominaba. El poder de lo grande, de lo pesado. Pero en la era de la información, ese símbolo es reemplazado por la ley de Moore. La del cofundador de Intel. Esa misma, que dice que la potencia de los microchips se duplica más o menos cada 2 años. Y el libro argumenta que Estados Unidos reafirmó su liderazgo no solo con su arsenal, sino al liderar esta revolución tecnológica. El poder pasó de la fuerza bruta a la velocidad de procesamiento. ¡Wow! Para un momento. Lo que me vuela la cabeza de esta idea no es el cambio tecnológico en sí, sino lo que implica psicológicamente. O sea, el poder mundial pasó de algo que puedes ver y tocar, un misil, una fábrica, a algo invisible. Información en un chip. ¿Y cómo le afecta eso al inversor de a pie? Al que no trabaja en Silicon Valley. Esa es la pregunta clave. El salto parece enorme,
pero las implicaciones son directas. Si el poder reside en la información y la velocidad, entonces el activo más valioso de un inversor ya no es su capital, no, es su conocimiento, su capacidad para aprender y adaptarse rápido. En la era industrial, si querías competir con Ford, necesitabas una fortuna para construir una fábrica más grande. La barrera de capital era casi insuperable. Hoy, 2 personas en un garage pueden crear una app que desafía una industria entera. Porque la barrera ya no es el dinero. La barrera es la información y una idea bien ejecutada. A ver si te sigo. Significa que el dinero ya no importa. Suena demasiado bueno para ser verdad. No es que no importe en absoluto, pero cambió su lugar en la ecuación. Antes, la fórmula era capital más idea igual a negocio. Necesitabas el dinero primero. Claro. Hoy, la fórmula se invirtió. Una idea potente más un plan sólido pueden atraer el capital. El conocimiento sobre cómo estructurar una empresa, cómo funcionan los impuestos, cómo identificar una tendencia, eso es un activo en sí mismo. Entiendo. Una persona con $100,000 pero sin educación financiera probablemente los pierda. Una persona con conocimiento profundo pero con cero capital tiene muchas más posibilidades de construir riqueza hoy que hace 50 años. El conocimiento es la nueva palanca. Entonces, si tuvieras que resumir ese cambio de reglas en una sola frase para un inversor hoy, ¿cuál sería? Diría, olvídate del capital inicial. La nueva moneda es la velocidad con la que aprendes. En la era industrial necesitabas una fábrica. Hoy necesitas un plan que se adapte más rápido que el mercado. La riqueza ya no fluye hacia el capital. Fluye hacia las ideas y los sistemas que resuelven problemas a escala. Resumiendo nuestro análisis, volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué significa ser un inversor rico y bueno, según esta filosofía? Y parece que la respuesta tiene 2 caras, que no se pueden separar. La primera es que el viaje no termina en la acumulación, culmina en un plan, deliberado, estructurado, para retribuir. Integrando la generosidad como una pieza central del éxito, no como un extra. Y la segunda cara es el contexto, el mundo en el que se logra ese éxito. Operamos en la era de la información, un mundo de cambios más rápidos, menos garantías y más oportunidades. En este nuevo tablero, el conocimiento, la adaptabilidad, la velocidad, esos son los activos más valiosos. La capacidad de crear riqueza a partir de una idea se ha democratizado como nunca. El libro empieza con un consejo muy directo. No seas promedio. Después de analizar estas ideas finales, esa frase cobra una nueva dimensión. No se trata solo de no tener resultados financieros promedio. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final. Después de este análisis, surge una cuestión importante. Si el objetivo final de un inversor sofisticado incluye retribuir a la sociedad y adaptarse a esta economía de la información, ¿qué significa realmente ser un inversor rico hoy en día? ¿Se trata solo de las cifras en un estado financiero o se mide por la agilidad de nuestra mente para aprender y por el tamaño del impacto y el legado que podemos crear con esa riqueza?